Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Como todos los domingos, nos reunimos en torno a la palabra del Señor. Tercer domingo del tiempo de Pascua. Que somos hombres nuevos, gente resucitada. Peñan de Yara o Pocoma, Peñan de Conazona, lleva Peñan de Yara, Ñan de Mocanima, o Peñan de Ñaña Punúa, Peñame, frutos de vida cristiana, frutos de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Hombres nuevos, Ibateña mañana, Momburiña mañana. Diga tú ñane tindilla y coa, diga tú ya tiriripe huire, ña mañana ya llevará Peñan de Yara, tome ella de Pepu acabe a través de su espíritu, ¿se acuerdan? Les doy el espíritu de Yara. Nosotros hoy, en este domingo, estamos leyendo la primera lectura desde Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14 y luego del 22 al 33. El día de Pentecostés. Pedro, poniéndose de pie con los 11, levantó la voz y dijo: hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén, presten atención, porque voy a explicarles lo que ha sucedido. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen. A ese hombre que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios. Ustedes lo hicieron morir clavándolo en una cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque no era posible que ella tuviera dominio sobre él. En efecto, refiriéndose a él, dijo David: veía sin cesar al Señor delante de mí, porque él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú me entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción. Tú me has hecho conocer los caminos de la vida y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso, previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Queridos amigos, qué lindo que es entonces lo que estamos encontrando en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Estos que estaban al inicio, estaban encerrados, porque estamos ya en el capítulo, en el versículo 22 al 33, ¿verdad? Del capítulo 2. Y los judíos, por miedo a los judíos, estaban todos cerrados. Después de recibir la fuerza del Espíritu, después de recibir a Dios en su corazón y en su vida, pero es aquí donde Pedro, este que tenía miedo, este que le había negado a Jesús ante estas mujeres que se presentan, ¿verdad? Y le dicen ahí,
Tú eres uno de ellos, tú también estabas en ese grupo. No, no le conozco. Jenny da igual, o renegaba de yara contra lleva. Porque ya a mí no me invaebe. Ya le mando aguri en el Evangelio de San Juan, justamente que él había dicho en ese momento de la última cena: Señor, ¿por qué yo no puedo ir contigo? Yo daré mi vida por ti, yo daré mi vida por ti. Pedro, yo conde Pechoragüere, Aniella Pureitei, te aseguro que antes que cante el gallo, tres veces mande ese negata, tres veces, hoy cosa, tres veces nega, yo pego lo y coñan en día, lleva tantas veces que nosotros le negamos a Cristo de una o de otra manera. Pero aquí entonces, con esta primera lectura que estamos escuchando de Hechos de los Apóstoles, aquí, fruto de la resurrección, la presencia del Espíritu en nuestra vida es la que nos ayuda ahora a nosotros también a no tener miedo, a dar pasos y pasos agigantados, pasos positivos, ¿verdad? Para poder ofrecer lo mejor de esta buena noticia, de este evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El día de Pentecostés, quiere decir que es la fuerza del Espíritu del resucitado. Quiere decir que ahora el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, comienza con su función, comienza el tiempo del Espíritu Santo. Es la comunidad la que recibe al Espíritu Santo. De cierta manera, entre comillas, nosotros podemos decir, queridos hermanos, que la encarnación del Espíritu Santo es en la comunidad. Se encarna en la comunidad. Con de comunidad, nuestra iglesia, peñan de Atuazú, ñande, peñan de Rogapube, nuestra familia. Es aquí donde Dios se encarna, Dios Espíritu Santo. Según Lucas, ¿verdad? Es el tercer tiempo, le decimos, y de hecho los apóstoles justamente está escrito por San Lucas. Y él nos habla de un tercer momento, y el tercer momento es el accionar, es el actuar del Espíritu Santo. Y entonces que actúa en la comunidad, que actúa en nuestra vida. Pedro ahora entonces, ya ya lleva, poniéndose de pie con los 11, poniéndose de pie. Esta también es una actitud muy interesante, ¿se acuerdan? Que en la Biblia tenemos varias posiciones: estar de pie, estar sentado, estar arrodillado, estar acostado, todo tiene una simbología. Ponerse de pie como Zaqueo, pecador, etc. Se pone de pie frente a Jesús que lo ha tocado, que lo ha visitado y que ha entrado en su corazón. Señor, yo, si he defraudado a alguien, le devolveré todo, le devolveré todo. Y por ahí tengo, a pegarlo poco años de ella, a ver, lleva coña de netame. Ña gente mío, ya lleva mi estamos en guerra y por la lata, con a todos mi Señor, si yo he tocado algo, si yo he robado algo, Señor, me pongo de pie, con la frente alta, devolveré todo. Y 4 veces más he ido ahí a ver Lucas, ¿verdad? Zaqueo. Entonces, queridos hermanos, esta es la verdadera conversión y esta es la fuerza del Espíritu del Señor. Hoy es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés. Ñandego yaguereco veñan de yara, veñan de conasome, yaguereco veñan de aputu, haya yesha, cuabigo, mava, veñan de yara, jama evalo yerurea, hina ñandea lleva. Porque upecha mante koi katuta veila ya popeta pepa jua lleva. La opean de yaguereco y no diga tu mayo, imba eveya, pues haya pitata bebé, añapa anda bebé. Entonces vamos a procurar y vamos a pedir esta gracia especialmente, ¿verdad?, al Señor. Porque Él levanta la voz y dice: hombres de Judea y de todos los habitantes en Jerusalén, presten atención, porque les voy a explicar lo que ha sucedido con Jesús de Nazaret. Ojalá que también nosotros tengamos esta fuerza para explicar y para decir. Y aquí comienza todo el discurso, la historia de la salvación, cómo Dios envía a su Hijo, cómo Jesús nos libera, nos sana, pasó haciendo el bien, pero el mayor bien, el haber entregado su propia vida, hasta la última gotita de su sangre, por nuestra salvación. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros reflexionando en este ya cuarto domingo en que recordamos al buen pastor, el pastor que nos conviene, el pastor que me conviene, el tendotá. Peoñemoí al frente de nuestra familia, al frente de nuestra iglesia, de nuestras instituciones. Pero el Papa Francisco, el año de cardenales, ya a Paraguay, el primer cardenal del Paraguay, ya el año de obispo cuera, cada uno en sus diócesis, ya el año de párroco cuera en cada una de nuestras parroquias, en nuestras capillas. Tenemos entonces los celebradores de la palabra, los diáconos, en fin, entero estiago, ñaimeo bebejina lleva con una gran responsabilidad. Pero este que está aquí al frente es verdaderamente el tendotá que nos conviene. Bueno, la pregunta, porque justamente hoy también estamos votando, imagina. Queridos hermanos, nos dice la primera carta del apóstol San Pedro, desde el capítulo 2, del 20b al 25. Si a pesar de hacer el bien, ustedes soportan el sufrimiento, esto sí es una gracia delante de Dios. A esto han sido llamados, porque también Cristo padeció por ustedes y les dejó un ejemplo a fin de que sigan sus huellas. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Cuando era insultado, no devolvía el insulto y mientras padecía no profería amenazas. Al contrario, confiaba su causa al que juzga rectamente. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Gracias a sus llagas ustedes fueron sanados, porque antes andaban como ovejas perdidas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de ustedes. Queridos amigos, qué linda esta palabra de Dios, esta carta que está escribiendo Pedro, alguien que tuvo una experiencia, que estuvo cerca del pastor que verdaderamente nos conviene, Jesús, el buen pastor, el que le conviene a la nación, el que le tiene a Dios. En primer lugar, entonces, el que nos trae a Dios. Esto tiene que ser modelos, paradigmas. Ñande en Guaná, llévase yo que fuera, ya llegue esa cuaja, mare para la ñande con yajata, ña confía, peñandeneta, nuestra nación, nuestro pueblo, nuestra gente. Estoy preocupada verdaderamente. Anila ñande virobe, anila yajala yagüero zapucay, PTI, colores, no, eso no funciona. Jaupeñas en Dupona, era ideología. Muchas veces, oye, ente, ñande, yapota, pea, yapota, moa, lleva. Pero Jaupey, oye, puca pañandere. Yaré, iré, upepere, yupiré. Entonces, si te he visto, no me acuerdo. Jaupey anda y pon ahí. Pe andas ahí, entonces el que nos conviene. Y es justamente lo que nos dice, ¿verdad? Esta primera lectura, esta primera carta del apóstol San Pablo, de Pedro, ¿verdad? Es interesantísimo, ¿verdad?, cómo se nos presenta. Hay muchos dolores, muchas cosas que tenemos que soportar. Añade de cierta manera, estamos ya soportar. Estamos, como un hueve yeco, estamos la ignorancia, estamos la emboriajú, lleva hoy coñan de ahí, país bananero, país bananero. Y entonces,
aquí nos dice que hay que dar algunos pasos importantes, no podemos entonces quedarnos. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. Nosotros, a pesar del dolor, del sufrimiento, de la angustia en que nosotros estamos pasando, de la misma pobreza, tenemos que apuntar a algo esencial y fundamental. Y es lo que tenemos que buscar ahora en este pastor, en tu familia, en tu casa, en tu iglesia. Él no cometió pecado y nadie pudo encontrar una mentira en su boca. No se encontró ni una mentira en su boca. Es decir, la fe, la adhesión total en esa esperanza para salir adelante como familia, como nación, entonces ahora nos lleva a la acción. La acción es la caridad. Fe, esperanza y caridad, el obrar, el mostrar, el traer la presencia de Dios, ¿verdad?, en medio de nuestros hermanos. Y por lo tanto, aquí hay otra cosa muy importante. Él llevó sobre sí la cruz, sobre esa cruz llevó nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, a fin de que muertos al pecado. Este es nuestro objetivo, queridos amigos, a fin de que muertos al pecado. El pecado es una cuestión moral. Jamás dice la cuestión moral. Moral dice la de rey qua ponare discerni. Va evaluar y ponar, va evaluar y vaya. Y entonces vos decidís en tu libertad. De la decidías eres se haya por sepia, tenase haya por se amor. Eso se llama moral. Entonces, ñando ponar que es allá y cual. Aquí entonces hay una obligación moral para nosotros. Porque en de la decidita, mare varejota rebota, de la decidita jina, ¿qué quiere decir para nosotros? Muertos al pecado. De la mañana jina. Todo lo que es negativo quiere decir el pecado. El pecado, lo pecaminoso, es el pocane, es el mondajá, es sobrefacturación, es la mentira, es el egoísmo, es el olvidarse del pueblo, es entonces prometer cosas y no cumplir, es ir a vender tu voto. Mira, todas estas cosas, la lista, Moisés, la lista, porque me ve a veces lleva esta poca niña de ella poa, y por ahí. Entonces cuando te dice, ¿a fin de qué? Finalidad, moto vaya guataña, ¿cuál va a ser nuestra opción? O quedarnos con el mal de siempre, y eso va a ser una decisión nuestra, ¿verdad? Entonces moralmente es nuestra responsabilidad en la moralidad, porque la moral, vuelvo a repetir y a subrayar, depende de nosotros, porque andere kwa lo imponá, andere kwa lo ibaía. Handere o handelare yapotain, de la yapota. Esa es entonces la moral. Y entonces ya calcula poná que ya es poná que va peñan de yaras y añade. Este buen pastor, el kalos, ¿verdad? Ese que te conviene, dice que nos tiene que ayudar a fin de que muertos al pecado, ¿a dónde queremos llegar? Vivamos para la justicia. ¡Qué hermoso! Vivamos para la justicia. Coña de neta lleva co de Paraguay mío y contener la justicia. La justicia, eso es lo que nos falta. Entonces vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Dejar de hacer las cosas equivocadas, porque a propósito ya poina. Y por eso que es moralmente, por eso es un pecado. ¿Por qué es pecado? Porque vos sabés que si estás encajonando la causa de un justo, como un abogado, como un juez, o porque me pagaron aquí más plata, entonces yo te doy la supuesta justicia a vos, entonces moralmente equivocado, porque vos sabés que está mal y lo que vos incluso estás haciendo es mal. Eso se llama pecado, eso está mal. Y entonces lo que el Señor hoy nos pide en este cuarto domingo, con ese buen pastor que nos ayuda, ¿verdad?, a través de su misericordia y su amor, es morir al pecado para que vivamos en la justicia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Cuánto me amas, Señor. Dale un aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser,
mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe dominical. Y en este domingo cuarto, este día ya termina y ya lleva el año de mes de abril. Este día ya veremos de nuestra obligación moral. Entero esteagena ya vota. Entero estea, porque esa es una obligación para que todos, queridos amigos, queridos hermanos, podamos buscar. No busquemos más la cuestión del color, porque vea ese partido, porque vea amor. No. Por favor, por favor. Eso es lo peor que nosotros hicimos, ¿verdad? Nuestra nación. Y por eso que estamos, ¿verdad? Pintados de este color de corrupción. Entonces es pintar con el color de sangre de cada uno de nuestros hermanos que está sufriendo, que está en la ignorancia, que está en la pobreza, lastimosamente. Entonces tenemos que pensar y tenemos que ver lo que el Señor nos dice. El Evangelio hoy que leemos de San Juan, capítulo 10, del 1 al 10, dice: Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Nunca seguirán a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús le hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes, pero las ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, el que entra por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Queridos amigos, más claro que esto el agua lleva. Fíjense cómo termina. El Evangelio del ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Ya tengo este día ya votaina, 30 de abril, lleva, en este domingo. Ahora con las entero este ayahana. Porque si no, nosotros somos los primeros que estamos destruyendo nuestra propia familia,
nuestra propia comunidad cuando nosotros no nos expresamos y no decimos entonces lo que tenemos que expresar como un deseo, ¿verdad?, de la nación, el buscar a Dios. Y después continúa: yo he venido para que las ovejas tengan vida. Yo he venido para que las ovejas tengan vida. Y el Señor nos decía un poquitito más atrás, ¿verdad?, y nos hace la comparación. ¿Quién es Él? Porque el Tendotá, queridos amigos, si vamos a hablar en un sentido de organización de la comunidad, porque toda comunidad necesita de una institución. Ñande coñeco tiene la institución fuera. Institución une ñande digatumo ahí la yaguatajan digatumo ahí ya pomba ya. Y entonces nos dice así: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Número 1. Upeaje y seina que al nivel de familia, a nivel de un papá, al nivel de una mamá, a nivel de un sacerdote, al nivel de un obispo, Yahuere Coana lleva peñan de Yara, peñan de Bebé. Como asimismo también al nivel de la política, a nivel entonces de la sociedad, de las instituciones. Entero etea Yahuere Coana, Hayaje Shakana, Yahuere Cojan los valores y los principios de la humanización del ser humano, de la dignidad del hombre. Vean, importante. Y eso, ¿quién nos da? ¿Y quién mejor que Dios, verdad? Dios que es nuestro creador. Si uno entiende, algunos se meten contra Dios y al final de cuentas no perciben, no leen, no conocen que Dios lo que quiere es justamente la dignidad del hombre. Y después te sacan en cara, ven la historia, pasó esto y pasó aquello. Dios hizo eso. No, Dios no hizo eso. Dios lo que quiso siempre fue la dignidad del hombre, que vivamos de acuerdo a sus mandamientos. En todos los estamentos, en todos los niveles. Tanto a nivel de iglesia también hubo cosas negativas, a nivel de gobiernos, a nivel de reinados, a nivel entonces de poblaciones. Entonces, queridos hermanos, quiere decir que pero no es que Dios quiere el mal, al contrario, nos está diciendo, les aseguro que yo soy la puerta. Nos está diciendo, Pepe que Ana tiene que entrar al redil por la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes que mí, los que han venido antes que mí, son ladrones y asaltantes. Umía o u oyerure hanguan de solamente la y provecho. O u oyerure hanguan de solamente lo que le conviene. Aupeare cojina ñandella allí y que la buena traducción aquí es: este es el pastor que te conviene, convenir, kalos. Bueno, decimos nosotros, el buen pastor, el pastor conveniente, el que le conviene a la nación, el que le conviene a la familia, el que nos va a ayudar a crecer dentro de la dignidad de los hijos de Dios. Todo lo demás que vienen de otra manera, que corayo, mañana, mombureo o a nivel de platazo, vienen, no son más que ladrones y asaltantes. Pero las ovejas no los han escuchado. Las ovejas no lo han escuchado. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Y esto significa muchísimo para nosotros. El hecho de que las ovejas no lo han escuchado quiere decir que no estamos llegando a lo esencial y lo fundamental. Porque después seguimos siempre en la corrupción, seguimos siempre entonces en la ignorancia y seguimos siempre caminando sin Dios. Qué pena. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe Dominical. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe, ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, y en cada misa tú repites tu sacrificio. Jesús, mi amigo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e Dominical. Estamos ahora en este segmento, Ñande Yara Ñe'e responde, como todos los domingos, ayer va Ñande Yara y Cuacase Ñande a través de su palabra y sobre todo a través de la catequesis, porque al final de cuentas el catejeo es formarnos, educarnos. El aspecto homilético para animarnos, por una parte el querigma, el anuncio de Jesucristo que tiene que mover nuestra estantería, pero vea peña de la jana hacia una verdadera catequesis, es decir, ya igual ponan va peña de yara, yerueñan de jamba ella baña moita vei, peña de recoe en manos de Dios. Veamos un poco lo que significa en el Nuevo Testamento el buen pastor, el pastor y el rebaño, de cierta manera. En la época de Cristo se juzgaba diversamente a los pastores, se los asemejaba a ladrones y a matones, pero se guardaba presente en la memoria la profecía del pastor venidero, el pastor venidero. Jesús la cumple, parece incluso haber querido situar a los pastores entre los pequeños, que como los publicanos y las prostitutas reciben, ¿qué cosa, queridos amigos? De buena gana la buena nueva. En este sentido se puede interpretar la acogida que los pastores de Belén reservaron a Jesús, nacido probablemente en su establo. Entonces, todo esto nos hace entender que tenemos que ir en búsqueda. Yahayaye Porecaña, Hindú, los ángeles que anuncian, los reyes magos, ¿verdad?, que reciben la luz, la iluminación, van en búsqueda siempre del Salvador. Esto ya nos habla el buen pastor, el pastor que nos conviene. Entonces, ñandela yaye porecata jina por el pastor que nos conviene. Ñandela yaye porecata jina petendo tareje, que va a dirigir nuestra nación, nuestra familia, las personas, hacia los criterios, valores, necesidades, urgencias. Entonces estamos en la urgencia, Hay muchas cosas que tenemos que solucionar y muchas cosas que tenemos que devolver a sus dueños. Devolver. Si yo digo devolver a sus dueños, quiere decir que estamos ñamondañena. Estamos robando mucho. Robamos entonces el sudor, robamos la posibilidad de una buena vida y desarrollo de tantos hermanos y todo eso porque no miramos y nosotros mismos le estamos poniendo a pastores que no son convenientes, no nos conviene. Añandeo, bebé, ñapa, aña, Moisés, aña, po, aña, urra o lo que sea. Jesús en realidad es el buen pastor y eso desde el capítulo 10, ¿verdad? Encontramos. Los sinópticos ofrecen numerosos rasgos que anuncian la alegoría juánica. Jesús se considera como enviado a las ovejas perdidas de Israel. Se siente, es el ardor, estas ovejas que están perdidas aquí de mis manos. Lucas 19:10. El pequeño rebaño de los discípulos que ha reunido figura a la comunidad escatológica a la que está prometido el reino de los santos. Será el perseguido por los lobos de afuera, o pegamos en Beteña, de verdad, San Mateo, etc. Siempre vamos a encontrar dificultades y problemas, y son muchas citaciones que nos hablan de este buen pastor o del pastor que nos conviene a nosotros. Miremos un poco desde el Evangelio también de San Juan, porque justamente aquí en el capítulo 10 nosotros estamos hablando de San Juan. El Evangelio están las indicaciones desparramadas que forman un cuadro muy valioso, que pinta la iglesia viva bajo el cayado del único pastor. Sin embargo, un matiz, no se trata tanto del rey, señor del rebaño, cuanto del Hijo de Dios, que revela a los suyos el amor del Padre. El sermón de Jesús
resume los datos anteriores y los profundiza. Como en Ezequiel también se trata de un juicio, Israel semeja a ovejas esquiladas, entregadas a los ladrones y a los bandidos. Bueno, queridos amigos, todo esto nos hace entender, ¿verdad?, que se necesita asumir, recibir, fortalecerse con Dios. ¿Verdad?, de todo lo que es lo malo, lo pecaminoso. Porque siempre vamos a hacer como esa bola de nieve, decimos. Oye, pero mi chiquito, tu ya vea, tu ya interehima. O pepe daña de por acá, o pepe gato y como, ¿verdad?, del gran alud, ¿verdad?, que te arrastra todo, que no te deja en esa paz y en esa serenidad. Jesús precisa, es el menor, elegido y único. Aquí tenemos la puerta de acceso a las ovejas y que permite a los pastos ir a estas ovejas, a los buenos pastos. Mala yandirajata, malo me de pepe agua, pues malo me de peteco de pona. Y al final de cuentas es la centralidad de Jesucristo. Y entonces incluso el que está gobernando una iglesia, el que está gobernando una parroquia, ¿verdad?, de acuerdo a los valores y los principios del Señor, ciertamente que lo va a llevar bien de acuerdo a esos principios, ¿verdad? Y jamás se va a desviar de esa ruta de Dios. Y esto es muy lindo y esto es esencial y fundamental. Jesús es entonces el pastor perfecto porque da la vida por sus ovejas. Si nosotros no damos la vida por nuestras ovejas, si nosotros no nos esforzamos por nuestras ovejas, entonces quiere decir, es el termómetro, quiere decir que nosotros no somos pastores convenientes, quiere decir que nosotros no le convenimos ni le ayudamos a nadie. Así es que tenemos que mirar esta existencia que Jesús trae, es una nueva existencia que se funda en el conocimiento mutuo del pastor y de las ovejas. Hay un conocimiento mutuo entre el pastor y la oveja que nosotros estamos aquí procurando decir, ¿verdad?, a través de estos símbolos, que le sigue a Jesucristo, que están atentos, que buscan lo elemental y lo fundamental. Esta nueva experiencia se funda en el conocimiento mutuo, en el amor y, sobre todo, es un amor recíproco fundado en el amor que une al Padre y al Hijo. Jesús es el pastor perfecto porque da su vida por las ovejas. Y eso vamos a encontrarlo después en toda la que significa, ¿verdad?, nuestro caminar, de lo que vivimos anteriormente, de nuestra Semana Santa, ¿se acuerdan? Hoy estamos en el cuarto domingo de tiempo de Pascua. Y bueno, no solo entonces Jesús es herido, sino que Él mismo da su vida. Las ovejas dispersas que Él reúne vienen del aprisco de Israel y de las naciones. Y finalmente, el rebaño único así reunido queda unido para siempre, porque el amor del Padre Todopoderoso lo mantiene y le garantiza la vida eterna. Queridos amigos, esa es entonces la presentación del pastor que nos conviene. Es decir, nos centramos en Jesucristo. Pero hay un segundo elemento importante para subrayar y que es la iglesia y sus pastores. Cuando hablamos de la iglesia, vuelvo a insistir que la iglesia es el atiguazú, es el encuentro, es la reunión de las personas. Según San Juan, el sermón del buen pastor inauguraba la iglesia. Aquí está. Te pongo al frente. Peña Anduaco este día en el Evangelio, capítulo 10 de San Juan. Jesús acoge al ciego de nacimiento, curado, expulsado de la sinagoga por los malos jefes de Israel. Pedro, después de la resurrección, sin embargo, recibe la misión de apacentar a la iglesia entera. Y otros pastores se encargan de velar por los que están llegando. Esto también es importante. Como era moina. Entonces, Pepe ya tenía ya yepita soña, acompaña y milla, batajen de cuera, buen testimonio, buen ejemplo. ¿Y quiénes son estos? Y estos son los ancianos, los episcopoi,
a ejemplo del Señor, deben buscar la oveja extraviada. Aquí tenemos otro elemento importante. En la medida en que nosotros entendemos quién es ese pastor que nos conviene, ese buen pastor, y bueno, es el que después, oye, esa PA, oye, esa cuá, abre mi familia ando hoy la tupa ove, abre mi familia donde confesa ya hoy, abre mi familia abre ya yo siempre pecar yo siempre pecar indica tu ya becaña, siempre por sufrir las mire cómo sufrir las hogapы, la mitacpera, etc. Y entonces, necesitamos de un pastor que nos conviene. Peixagua pastor, no nos conviene, hoy. Al contrario, es un mal pastor, no es un buen pastor. El buen pastor es aquel que da la vida, decíamos, por sus ovejas, el que se preocupa. Un buen pastor no puede ser uno que se está beneficiando de los bienes del Estado, de los bienes ¿cómo le decimos, verdad?, de nuestra nación. Entonces, el que se está beneficiando de eso, yo no sé si no nos damos cuenta de que eso es pecado, y eso es pecado de muerte, en el sentido de que nosotros le estamos matando a la nación, estamos llevando hacia, entre comillas, hacia el suicidio, porque es la nación la que camina, es la nación entonces la que después tiene que pagar los platos rotos de 2 o 3 que son personas inescrupulosas, personas que no se dejan tocar por esa gracia de Dios y no entienden que en ese lugar donde nos encontramos son lugares muy delicados porque somos nosotros quienes tenemos que ayudar para que funcione la cosa. Por eso el buen pastor o el pastor que nos conviene. Vea que ya lleve ya peñanderoga, vea ya lleve que na forma pona ya de me cuera, ya de la cuera, ya forma que nació ya muy cuera, ¿verdad? Con esas condiciones de la honestidad, del amor, de la sinceridad, del cariño. Porque apenas nosotros dejamos estos valores de practicarlo y de enseñarlo, después entonces nuestra nación será una nación que jamás va a poder salir de esa ignorancia y de esa situación, ¿verdad?, de pobreza moral. Queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy. Que el Señor les bendiga, les fortalezca. Y yo les dejo la bendición de Dios en este 4º domingo y ya terminando también nuestro domingo del mes, ¿verdad? 30 de abril. Y muchas felicidades también a los educadores. Mira qué lindo porque esto coincide directamente, los educadores, los profesores, las maestras. Entonces son buenos pastores o tienen que ser buenos pastores porque educan, nos ayudan entonces a ser independientes pero en un sentido positivo para poder, mirando la comunidad, ayudarnos y poner nuestras cualidades al servicio de ella. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.